Muy buena gente, soy Pavel y estamos jugando en Watch of Realms. En el vídeo de hoy vamos a hablar de cositas varias y luego también os voy a explicar respecto al análisis de cuenta y vamos a revisar cómo equipar a los defensores. Os lo digo porque voy a hacer análisis de cuenta gratuito, uno por semana, y además eso nos va a servir para ver un poco cómo mejorar la cuenta, aunque no se haga el análisis de la tuya en particular, para conocer qué es lo que tienes que hacer o cómo puedes buildear a los personajes y demás. Mira, esto no suele salir. Pero vamos, eso a mí no me sirve de nada porque tengo trillones de eso. Así que nada, vamos a revisar cositas varias de eventos y demás, y el análisis de cuenta y a por los defensores. Mira, pues revisando los puntitos rojos de por aquí, tenemos lo primero que vamos a invocar a Bizú. Yo no voy a tirar este banner, voy a guardar para Iobar y a ver si consigo alguna gema rojilla. Luego tened en cuenta que este fin de semana que viene no, el siguiente viene un 1+1. En el Discord creo que tengo los banners que van a venir con fechas y demás. Y en principio sí, creo que viene ahora un Setran y el personaje nuevo. Hablo de memoria. Y luego no me acuerdo exactamente qué es lo que venía. Déjame en los comentarios si tú sabes cuáles son los banners que venían, pero en principio a mí no me interesaba nada especial. También viene dentro de un tiempo otro limitado. Los limitados parece que los van a rotar cada 30 días o 40 días. Lo que pasa es que van a ir metiendo delimitados los que ya han salido antes. Entonces yo eso no lo veo mal. No lo veo mal porque para aquellos que quieran copias de limitados son 250 piedras azules o menos y te llevas ya un despertar. Entonces yo no veo mal que saquen eventos limitados porque además los asocian a eventos que te vienen más cositas y demás. Por ejemplo, este evento acompaña el limitado y te trae cosas chulas. Te trae la tienda, te trae... O sea que eso hay que verlo como contenido del juego y que yo estoy disfrutando del evento de Falcia, pero no le voy a tirar. Entonces en principio esos eventos están bien. Aquí no le voy a tirar y voy a intentar a ver si tengo suerte y sale Iobar. Y me suena que podía venir un banner de Praetu, o eso era rumor más que otra cosa. Iobar viene con la Carnelian, puede ser, la tipa esta del caos, que tiene una forma rara de curar. Bueno, y aquí tenemos a Bizú, que ya lo hemos conseguido, y es un buen personaje este para la Raid 1. Yo ya tengo la 1.21, pero si tú estás pillado en la 17, 18 por ahí, esta te va a venir bastante bien. Vamos a echarle un vistacillo rápido. La habilidad de líder es la típica de que aumenta atributos y luego aumenta el daño a los que están controlados. Y luego es daño puro y duro. O sea, lo que hace básicamente es repartir estopas en forma de daño de área. No tiene más historia. Y la verdad que el personaje este tiene una definitiva baratita y que puede rotar rápido, entonces yo creo que es un personaje que va a ayudar mucho a esas cuentas que están en el 18, 19, 20 para darle un empujocillo más. Bueno, otras cositas que podemos hacer. Comentaros, he visto por aquí que tenemos que viene el nuevo jefe del Códice Inmortal. Ya tenemos la nueva cuando entra. La oscuridad no lo han puesto todavía, pero será dentro de poco. Mazmorra de equipo, la oscuridad que acecha. No sé cuándo viene el códice. Igual lo dice aquí en la noticia esta de Furious Torrent, bla bla bla. Esto se hace con cazadores. Aquí Nyx es muy buena. Sylas creo que reparte también. ¿Ves? Nyx, Razak, Cratch, esto es de coña. Este tío aquí no sirve. En Maul sí, Hatsu sí y este también sí. Pero esto creo que lo han hecho para descojonarse de nosotros. Salvo error por mi parte, ¿eh? Entonces creo que el Crash no funciona. ¿Esto se ha acabado? Espérate. Vamos a darle cariño porque el oráculo voy el segundo. Porque está desconectado un poquito el fin de semana. Y le vamos a dar aquí un poquito de cariño. Vale. Bien, perfecto. Lo ponemos ahí. Y nos volvemos a la noticia. La noticia aquí. Dice, lo he recomendado y demás. Ya os sacaré un tuto. Este lo he pillado, así que igual lo subo. Ahora te iba a decir, recuérdame que te tengo que decir un truco, pero no me lo puedo decir mientras estoy grabando el vídeo. Pero es que
es lo característico de cuando eres médico, estás hablando con la gente y dices, al final recuérdeme que le recete esto. Pues ahora te tengo que decir un truco del tema de promocionar personajes. Bueno, pues entonces, estos personajes no nos dicen nada especial de cuándo viene, ¿no? Pues será dentro de poco, si no, esta que viene la siguiente. Esto es nada. Aquí había esto, mira, esto es lo que te digo, el truco este que te voy a contar. Esto tiene aquí en Nisalt que han cogido y le han puesto un reseteo. Hombre, yo en Nisalt lo dejo para el Códice Inmortal, para el Boreas. Entonces, yo en principio no lo tengo que desmontar. Pero, si tú te vas aquí a evento, este que es el Corredor de la Gloria, este es chunguillo de hacer porque tienes que subir a tus personajes. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Mi consejo es que te esperes y cuando llegue el jueves, te vienes aquí, desmontas al Nisalt, lo desmontas y lo puedes desmontar ahora, en principio si quieres, no tienes que esperarte. Tú lo desmontas y ya está. Y luego lo vuelves a montar, pero en el evento, ¿vale? Y ya está, no tiene más historia. Y entonces te ayuda un poquito con el Corredor de la Gloria a hacerlo medio que. El evento este dura 6 días, o sea que tienes tiempo de sobra para hacer el juego el jueves. De todas maneras, esto lo desmontas ahora y luego lo vuelves a montar. Yo lo haré el jueves. Bueno, más cositas. El tema del análisis gratuito de cuenta. Mira, voy a hacer análisis gratuito de cuenta. Y se hace de la siguiente forma. Tienes que ir al canal de Discord que tiene en la descripción el enlace. Te metes y hay un canal que pone análisis de cuenta. Entonces, si tu cuenta tiene nivel 50 o menos, me dice ahí en el análisis en ese canal, me dice, quiero participar en el análisis de cuenta. Porque tienes que tener un nick de Discord para poder participar. Entonces yo el miércoles voy a elegir una cuenta y te voy a escribir por Discord y te voy a pedir los datos para poder acceder. Entonces, para poder acceder, tú lo tienes aquí en cambiar de cuenta, entonces te pedirá los datos aquí y demás, ¿no? La cuestión es que el análisis de cuenta lo voy a hacer para ver dragón, para ver qué más cosas te voy a evaluar. Te voy a echar un vistazo a los personajes que tienes en general. Luego te voy a evaluar el dragón. El dragón te lo voy a ir dejando equipado. Voy a hacer aquí con las batallas de prueba estas. Te lo voy a dejar montado. Luego la guía rey, las incursiones de equipo, la 1, la 2 y la 3. Y en principio, la incursión de artefactos. Si te puedo también eso dejar mejorado, haré eso. En principio no voy a farmearte. Entonces, lo ideal es que ya la cuenta pues la pases con un poco de, si tienen un poco de recursos y demás, pues si hay algo que sea importante lo pueda usar. Pero yo creo que está ahí. Y luego si me sobra tiempo en el vídeo que haga y demás, pues te monto un equipo de incursión de recursos, por si veo qué tal, o incluso puedo mirar la campaña cómo va. Pero bueno, en principio van a ser orientados a las incursiones de equipo, la incursión de artefactos, el dragón y si acaso un poquito de PvP, que te puedo dejar aquí ¿ves? Aquí los bichos estos, te hago aquí, te dejo grabado alguna defensa, algún ataque. Ya veremos. Bueno, dicho eso, vamos a irnos con cómo equipar los defensores. Bien, mira, los defensores no son difíciles de equipar, pero sí que es verdad que tienes que tener en cuenta una cosa. En los defensores puedes caer en lo que yo considero un error, y es que quieras que el defensor haga un rol que no le corresponde. Y eso quiere decir que tú, por ejemplo, el defensor, consideres que debería hacer daño. Como te puede pasar con el Capitán Rift, que puede ser que haga más daño, que quizás es lo que esté más cerca de un defensor que pueda hacer algo de daño. O Azor creo que también hace daño. O por ejemplo Trask y Pero en realidad mi consejo, lo que yo te recomiendo es que lo buildes para lo que tiene que hacer, que es defender, o sea, acumular monstruos, aguantar daño, aguantar leñazos. Y si de propina hace un poquito de DPS, pues mejor, ¿no?
Para ello los mejores defensores son los defensores de daño mágico. Estos como Trask, el Capitán Rift. Estos defensores son muy útiles, por ejemplo este, el Ciro, porque cuando hay una fase que tiene que aguantar los leñazos de unos bichos que tienen mucha resistencia al daño físico, pues son útiles. Y no es tan frecuente que haya resistencia a daño mágico, la habrá, pero no es tan frecuente. Entonces, ¿qué es lo que tienes que buscar cuando tú quieres montar un defensor? Mira, el Crodor, por ejemplo, el Crodor es un buen defensor. Fijaos un poquito en las estadísticas base. Los defensores legendarios suelen tener unos entre 28 y 31, 28, 29, 30. Y en defensa este tiene 3800, pero vamos a ver si encontramos otro que tenga más defensa. Este tiene más defensa. 3800, 3900. Edith, por ejemplo. Edith tiene 3900. Entonces tienen 29, 3900. Y los épicos pues rondan en 24. El varón tiene bastante para ser épico. Me parece que Olaf tenía menos. Vamos a verlo. Sí, ¿ves? 21. 3200. Entonces, hazte la idea de que cuando tú quieras buildear un bicho de estos, tienes que conseguir por lo menos de vida 2,5. Por ejemplo, si es 29-30k de vida, tienes que meterle unas 75k. Te digo para ver, o sea, 2 veces y media la vida base. Son 30, 2 veces sería 60 y la mitad de la tercera 15, 75. Entonces 30 más 75, 105.000 de vida. Hombre, ya con 95.000 de vida ya puedes ir haciendo cositas bastante bien. Pero si quieres tenerlo bien buildeado, entre 100 y 105.000 de vida sería lo ideal. De 90 para arriba, pero bueno, entre 90 y 105 para que te hagas una idea. La defensa al menos doblarla estaría bien. Si tienes, por ejemplo, 3-8.000, yo creo que aquí las cifras mágicas, las cifras sencillas son 100k de vida, 8.000 de defensa y 200 de velocidad. 200 de velocidad mínimo, ¿vale? Y 50% de regeneración de furia. Eso para mí es un defensor que está bien montado. Es decir, 100k de vida, 8.000 de defensa, 200 de velocidad y 50% de regeneración de furia. Quédate con esas cifras y ese es el objetivo. Depende de cómo esté tu cuenta, pues puedes progresarlo más o menos, ¿no? Puedes conseguir más o menos. Vamos a intentar buildear al Crodor, que creo que no lo tengo igual. Igual lo tengo, pero lo desmonto, no pasa nada. Vamos a ver. Vamos a dar aquí a defensor. Y vamos a ordenar por poder, ¿no? Por elegir. Mira, este lo tengo montado, creo, ¿no? Sí, pues lo desmonto, lo desequipo, porque eso está montado de esto aleatorio, ¿no? Mira, vamos a darle, por ejemplo, por curiosidad, cómo nos lo monta con el equipo que a mí me queda, que ya lo tengo bastante consumido, porque tengo bastantes cosas pilladas. Tengo bastantes defensores que tienen equipo, si os fijáis. No me quedan muchos que están sin nada. Vamos a ver qué nos pone este. Fijaos, me ha puesto 41.000 de vida más. Defensa me ha puesto casi 11.000, me ha puesto más defensa, me ha puesto mucha velocidad y nada de regeneración de furia. Vale, vamos a ver si nosotros lo podemos montar de otra forma. La habilidad es, como siempre, intentar subir hasta que te empiece a pedir de esto, y si es de los dos defensores que más usas, subirlo entero, es mi consejo. Lo despertaré siempre y los artefactos ahora los comento ahora después. Pues bien, entonces, ¿tú qué es lo que estás buscando? Yo ahora con el tema del equipamiento y demás, voy a probar una cosa, y es que voy a ignorar completamente los sets y voy a ir a por las stats. Y es más, incluso voy a ver si hay mucha diferencia, si el set merece tanto la pena, porque no creo que merezca tanto la pena. Y voy a ir a conseguir muchas barras moradas, muchas stats, y voy a limpiar las stats, los sets que tengan unas stats con unos rolls que no sean muy buenos. Entonces aquí estamos. De entrada, tú siempre tírale el fijo que vas buscando aquí es HP, y luego puedes jugar con velocidad o puedes jugar con defensa si tienes buenas piezas. Te lo voy a enseñar ahora. Tú coges y vas de entrada buscando la bonificación de vida, y luego la substat tienes que buscar que tenga siempre defensa, siempre tiene que tener defensa,
Y luego tienes que buscar al menos que tenga o HP plano, o defensa plana, o velocidad. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí para que sea más cómodo buscar? Pues le meto aquí vida plana, le meto aquí, ya tengo porcentaje, HP plano, defensa plana, esto, y velocidad. Mira, incluso me sale aquí una que tiene todas, pero fíjate qué rolls. Mira, esto es una basura, aunque esté subido, esta bonificación de defensa, eso es para borrarlo. Mira, ¿ves? Este, por ejemplo, es uno que me ha salido, que estoy farmeando la incursión tipo 3, pues este lo voy a rolear, aunque sea un alma arcana, pero tiene unas stats preciosas para un tanque. Tiene bonificación de vida, bonificación de defensa, velocidad, ataque, defensa. Lo voy a rolear, tío. Yo creo que estoy tirando piezas que podría rolear. Entonces, vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos por aquí un Invigoration de este que tiene buena bonificación de defensa, buena vida, tiene 2 rolls buenos. Esta, por ejemplo, una pieza que tiene un rol bueno, que es el de arriba, que es siempre, y luego 2 roles buenos. Esta es una pieza que yo la... Y además tiene luego aquí un poquito más. Incluso tiene ataque. Esta pieza es muy buena. Es muy buena. Esta para un Capitán Rift me vendría de perla. Se la vamos a poner al Keko este. Ahora, ¿qué más estamos buscando? Por ejemplo, esta pieza, 1, 2, 3. ¿Ves? Por ejemplo, esta la guardaría para un tanque. Y la rolearía. Aunque sea de DPS. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos esta pieza que nos marca aquí. Te suele marcar, lo bueno es que te suele marcar arriba las buenas. Entonces no tienes que irte hacia abajo a mirar. Eso lo hace bien el programa. Tú le marcas qué es lo que quieres y tú siempre tienes que buscar una bonificación de vida y una bonificación de defensa en condiciones. Y además, si te fijas, aquí tienes de regalo otra defensa y velocidad. Esta pieza es muy buena para un tanque. Entonces yo se la pongo y vamos viendo. Bien, ¿qué más cositas? Tenemos, por ejemplo, esta la tengo en un Trask, que es una buena pieza. Esta la tengo en el Brokir, que si te fijas es otra buena pieza. Y aquí tenemos una pieza de guardián interesante, porque tiene 60% de vida, tiene una defensa medio que y velocidad de ataque va. Pero a esta le falta algo, le falta la bonificación de defensa. Entonces esta pieza yo creo que no me la quedaría, ¿eh? Porque estoy viendo aquí, si esto me sirve para un healer, el rol aquí. Esta pieza estoy tentado de romperla. Porque no me convence. Tiene que tener defensa. Entonces vamos a ver qué más. Dice, vamos a ver lo que tengo equipado. No. ¿Qué más piezas tengo aquí? Tengo equipado. ¿Qué más tengo aquí que he subido? Es que tengo que filtrar. Esta. Bonificación de vida, modificación de defensa, regeneración. Muy buena esta pieza. Mira qué regeneración de furia más chula. Bien, entonces, ¿cómo voy de vida? Ya tengo de vida 60k solo con este lado derecho. Y de defensa hemos dicho que teníamos que doblar. Vamos a ver. Y de velocidad. Vamos también bien. Y de regeneración de furia vamos bien. O sea que en realidad, por ahora vamos bien. Nos falta el bonus del set. Pero el bonus del set por ahora vamos a pasar de él. En el lado izquierdo nos venimos aquí. Y lo que hacemos es que le marcamos la bonificación de vida y bonificación de defensa que tienes que estar siempre. Y ahora, tú una vez que has hecho el lado derecho, tú te preguntas, ¿qué necesito más? ¿Velocidad o defensa? Porque la vida y la bonificación de vida y la defensa siempre. Entonces tú eliges la cuarta en función de eso. Aquí, por ejemplo, para mi gusto, este tanque va lentito ahora mismo. Va lentito. A mí me gusta que vaya a 200 de velocidad. Entonces, en vez de la defensa, le voy a poner aquí la velocidad de ataque. ¿Vale? Y lo que tienes que ver es que al menos tenga bonificación de vida, bonificación de defensa. Incluso le podría poner aquí estas. Y ver si hay algo curioso. Por ejemplo, esta me llama la atención. Me llama la atención porque tiene bonificación de vida, bonificación de defensa, bonificación de ataque. Bueno, tiene 2 de 3. 1, 2, 3. Esta no está mal. Esta, por ejemplo, el Reinhardt estaría mejor, ¿no? Bueno, te da 75 de velocidad.
Vamos a ver. Organicémonos. Darle aquí a bonificación de vida. Bien. Es que ten en cuenta que tengo mucho equipado, ¿eh? Tengo mucho equipado. Por ejemplo... Oh, esta pieza está muy buena, tío. A ver si sale algo bueno. Mira, mira. Esta pieza es buenísima para un tanque. ¿Por qué? Porque tienes bonificación de defensa, vida, bonificación de vida y defensa. Y un set de velocidad. Te lo equipas, te viene a la derecha y ahora te busca aquí una pieza que tenga eso y vamos a ver que tenga un set de velocidad. Aquí, un torbellino que tenga... Mira esta. Tiene bonificación de vida. ¿Y esta? ¿Cómo tengo de velocidad? ¿Qué hago? Si cierro el set... Esta está bien. Solo que la tiene el Reinhardt, ¿no? Bonificación. Aquí le falta vida. No, tiene que tener esto. Sería ponerle esta del Reinhardt. Vamos a quitársela al Reinhardt. Vale. Entonces, yo ahora mismo este Crodor ya lo tendría, creo, terminado de entrada. Y vamos a ver si va un poco lo que hemos hablado. Acordado de lo que habíamos hablado. Habíamos hablado de 105... Tened en cuenta una cosa. Yo he cogido muchas piezas. O sea, de las piezas que yo he tenido, tenía ya ocupadas muchísimas piezas. Entonces no tenía muchas disponibles. Pero acordaos lo que habíamos hablado. 100k de vida. Y tenemos 109. El ataque tal. De defensa, 8000. Tiene 3800 de defensa, 8300. Está bien. De velocidad habíamos hablado 200. Y estamos en 244. Los otros son remanentes que te suben así sin más. Y regeneración de furia en 50%. Yo creo que es un Crodor muy apañado. Es un Crodor majete esto, ¿eh? Es un Crodor apañado. Este Crodor tiene casi 60k. Y vamos a ver los otros tanques que tengo montados. Por poder, cómo los tengo montados. Mirad, el Capitán Riff, que es uno de mis personajes favoritos. Porque me divierto mucho con él, más que nada. Tiene 100k de vida, defensa va justito, porque tiene mucho ataque. Tiene 6000 de ataque, que para un ataque básico de 4000, pues le he buscado mucho ataque. No tiene tanta defensa. Tiene 287 de velocidad, tiene el crítico casi capado, tiene... No, eso no está subido. Entonces tiene el crítico capado, tiene algo de velocidad y tiene mucho ataque. Perdona. Entonces, luego tengo el Trask, que es mi segundo tanque. Que estos son los dos tanques que más utilizo, los que estaba intentando pasarme la volca con ellos. Y fijaos en mi pequeño Trask. En mi pequeño Trask, que es otro que me gusta bastante. Me gusta porque son tanques que hacen daño y hacen daño mágico. Entonces, tiene 113k de vida, tiene 9000 de defensa. Trask hace daño en base a la defensa. Y resistencia mágica vale 252 de velocidad. Habíamos hablado que era 100k de vida, 8000 de defensa, 200 de velocidad. Va bien. Y luego tener regeneración de furia, no. Pues me hubiese gustado que tuviese un poquito de regeneración de furia. Y ya está aquí nuestro pequeño Crodor, el que hemos montado nosotros, ¿no? Que se ha quedado mejor. A este lo vamos a rellenar con la inteligencia artificial de Munton. Y fija, nos lo ha puesto más arriba todavía. Que él acaba de adelantarse a nuestro pequeño Crodor. Pero fijaos qué poca defensa tiene, ¿eh? Yo no sé si esto el Hearth va a aguantar cuando tenga muchos personajes, porque la defensa sobre todo cuando tienes muchos personajes pegados a la vez, cuando estás tanqueando a varios. Mi Crodor me sigue gustando más. Entonces, fijaos que a mí el Regulus es otro de mis tanques favoritos. Déjame en los comentarios cuáles son tus tanques favoritos. A mí el que más me gusta es el Riff. Luego me gusta mucho el Regu y el Trask. Me gustan mucho. Y luego me gustan también Crodor, Hearth, y luego Brokir es muy bueno. Brokir debería equiparlo mejor que el Trask. Es más, debería intercambiar
con Trask el equipo, porque es mejor tanque Brokir que el Trask. Es mejor tanque. El Brokir es mejor tanque que el Trask. Pero el Trask es que me gusta mucho. Me he intercambiado el equipo. Y los defensores están chulos. Están chulos y son personajes que tienes que tener buildeado por lo menos 3, creo yo. Y luego para el códice, pues entonces tienes que tener unos cuantos más. Vamos a hacer algunos comentarios de los artefactos. Pues claro, nuestro Crody tenía aquí el bastión. Y vamos a ver un poquito, que esto lo vemos aquí forjando. Le damos aquí a vista previa. Y vemos aquí un poquito los artefactos de defensores. Este, por ejemplo, el bueno es este. El anillo del bastión, tienes que conseguir los máximos posibles. Por lo menos tienes que asegurarte 5 copias. 5 copias, a ver si se ve mejor. Aquí me salen los que... Yo creo que los tendré todos, si no todos, casi todos. Si hay alguno que no esté aquí, aparte de los exclusivos, me lo dice. Pero mirad, yo bastiones tengo 1, 2, 3, 4, 5 creo que tengo, sí, por ahí. Y tengo uno casi subido y los otros lo estoy subiendo. Voy a gastarme bastante en artefactos en el próximo evento. Y este es fundamental porque cuando entra y aumenta el índice de bloqueo y luego mitiga mucho el daño. Este, por ejemplo, aumenta el daño y se puede acumular, no te mitiga. Este del emblema le curan más, bueno, son mes. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Este no me dice mucho. Este creo que sí me parecía interesante. Tras cada 10 ataques básicos que acierte, inflige daño físico en área para el Rift, pero es para hacer DPS y el tanque tiene que aguantar. Entonces no merece la pena. Esto y esto ya lo hemos visto. El obelisco el ataque aumenta un 5% tras recibir sanación. La regeneración de furia aumenta un 25%. Este me gusta porque la regeneración de furia es útil para los tanques, para ciclar sus habilidades especiales. Tened en cuenta que si yo tengo que probar a meterle una build al Rift o al Regulus con mucha regeneración de furia, y si la está ciclando continuamente tiene mucha mitigación, y si tiene una hueca que le está regenerando furia, pues la verdad que es una pasada. Te puede estar haciendo la definitiva todo el rato. Y un Regulus bien montado con su Awakens, que te esté ciclando la habilidad definitiva, eso es jodido de matar, a él y al resto del equipo que tiene al lado. Entonces, eso es un dato curioso. Y me queda el favor de la diosa, aumenta la defensa un 10%, que este está bien. Gana una bonificación adicional de defensa del 3% por cada 10 segundos que permanezca. Y este fue tal. Entonces, esto le da casi un 20% de defensa cuando esté 30 segundos en el campo de batalla. Eso está bien. Pero bueno, habrá que ir viendo, ¿no? Y ya está. Yo creo que con esta guía más o menos ya te sabes cómo buildearte un tanque. Simplemente comentarte como última cosilla los sets que son mejores para los tanques. Ya te digo que yo me los buildeo sin tener en cuenta los sets. Y ahora voy a farmear equipos a saco y ya acabaré montando los sets al final. Mira, de los conjuntos de 3 piezas, vamos primero los de 2 piezas. De los conjuntos de 2 piezas, a ti te interesa quedarte. Por ejemplo, no mucho. Potencia de sanación, regeneración de furia no te dice nada. Venganza diabólica tampoco. El combatiente inmortal, Speech, Best in Slot, es de lo mejor que hay. 25% de vida, 25% de defensa. No te dice nada. No te dice nada. La fuerza vital sí. Este es bueno para los tanques. Calamidad no. Torbellino también. Y ya está. De tanque en dos piezas no hay mucho. Luego, en 3 piezas tenemos más cositas. Os voy a decir. En 3 piezas de tanque, dice voluntad contenida. Este es muy bueno. Esto es como el guardián en esteroides. Lo que hace reduce el daño porque al enemigo bloqueado la defensa aumenta un 5% hasta 4 veces. Fijaos, el set
te reduce el daño un 15% y la defensa te la aumenta un 20%. Este es muy bueno. No tengo piezas de eso porque no he crafteado. Una cosa, no estoy crafteando porque creo que voy a hacer aquí tú si has llegado hasta el final del vídeo, te vas a llevar un truco del almendruco de regalo buenísimo. Un truco no, es un consejo por haber aguantado todo el tiempo en el vídeo. Y es lo siguiente, si te vas aquí, equipo, a la fundición, si te fijas tengo 1800 y 2000 y no voy a forjar. ¿Por qué no voy a forjar? Porque está más o menos bugueado ahora, parece que le dan problemas y creo que lo van a cambiar. Lo van a cambiar y entonces yo no tengo presión en forjarlo porque tengo equipo y estoy consiguiendo equipo. Entonces mi consejo es que no forje por ahora porque la cuestión es que eso lo van a arreglar y yo creo que lo que van a arreglar es que cuando tú hagas la forja, pues la probabilidad, las stats y todo eso te va a salir de una forma o de otra. Entonces mi consejo es que no forjes todavía y que aguantes un poquito el ansia por conseguir más piezas. Vamos a volver con el Crodor y acabamos con los sets de 3 piezas que estábamos hablando de los que eran más interesantes. Así hemos dicho, el primero la voluntad contenida sin dudarlo alguno. Esta reduce el daño y aumenta la defensa. Esto es puro DPS, esto es puro DPS, esto alma arcana. Dice, la voluntad inquebrantable, al entrar en campo de batalla la vida aumenta un 20%. Ya de por sí, ya te merece la pena. 3 piezas, aumenta un 20% la vida. Y al recibir ataque recupera un 5% la vida máxima. Si tú tienes un tanque con 100.000 de vida, es un 100.000 de vida, son 10.000 de sanación, ¿no? 10.000 de sanación cada 5 segundos que esté recibiendo el yoyazo. Yo este también lo suelo poner, la arenga de guerra, porque este sirve para todo. La revitalización. Yo ya te digo, que yo no voy a eliminar piezas por el set ya, Eso tengo que os haré un vídeo de los nuevos criterios que tengo para las piezas, para las stats. Y yo voy ahora a rolls morados, a saco, a roll morado. Porque es mucho más fácil de montar luego buenos personajes si te olvidas del set. Y a medio y largo plazo ya tendré los sets. A lo mejor sets pues tendré 1 o 2 o 3 y ya me será suficiente. Entonces yo lo voy a poner, sobre todo porque tú se lo pones a un riff y triunfas con una revitalización. Y el riff luego encima le sube el 10% de ataque a otro monstruo, a otro campeón y triunfa. Asclepios por el 10% de vida, porque la sanación no te dice nada, pero se suele usar. Percepción, sabiduría, perdición, estigia, terror nocturno, glaciar. Para un riff está bastante bien. Para un riff. Ya digo que yo voy a coger todo. Fuente de maná, es útil. Y el guardián. ¿Vale? Esos son los que más. Pero de verdad os digo, no tengáis en cuenta los sets. Montad los personajes como yo he dicho. Yendo a saco con las stats. Porque un tanque con 110.000 de vida, 8.300 de defensa, 244 de velocidad y 45% de regeneración de furia te va a funcionar. El tanque va a hacer su función. Quizás luego te falte DPS, te falte curación, te falte otra cosa. Pero el bicho este va a funcionar, ¿vale? Pues ya está, chavales. Cuidaros mucho. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.